agregando un poquito a lo que está comentando Julián, yo voy a poner el ejemplo de artes marciales mixtas porque es donde típicamente más sucede. Si alguien conoce o participa de artes marciales mixtas, el peleador es muy común que se preocupe por su preparación durante el campamento, las últimas 8 semanas. Entonces, las últimas 8 semanas, cuando dicen, oye, ya voy a pelear, ponme un programa de preparación. Es como, espérate, vas a hacer tu corte durante estas 8 semanas. Vas a entrar a una dieta hipocalórica, vas a estar reduciendo tu consumo. Tu última semana te vas a poner una joda, tus últimos 3 días vas a hacer una deshidratación, te vas a meter a saunas, vas a hacer estrategias para, se meten a baños de sales, los llenan de toallas, y tú quieres que yo, con ese material, o sea, contigo en ese estado, desarrolle tus capacidades. O sea, ven el problema es como, me estás dando un carro al que le vas a quitar las llantas y quieres que le enseñe a andar. Estás a punto de entrar a un estado de una extrema fatiga, de poca recuperación a través de una dieta muy restrictiva y quieres que yo me encargue de sacar fuerza, potencia, capacidades, como no es el momento. Por eso nosotros hemos tratado de, como los peleadores decirle, hey, el campamento es todo el año. Yo durante tu campamento como tal de 8 semanas, 8, algunos hacen 6, algunos hacen 12, 8 es lo más común, voy a tratar de ayudar a mantener tus capacidades para que toda esa friega que le vas a poner nutricional y de poca recuperación como tal no afecte o no le quite las capacidades. Vamos a tratar de mantenerlas lo más que podamos. ¿Qué significa eso? Que cuando tú estás en una dieta iso o hipercalórica es cuando yo puedo comenzar a desarrollar las cualidades, no cuando estás en hipo. Entonces, totalmente, ¿qué estás tratando de hacer? Tiene que ir totalmente de la mano de la nutrición. Es una manera como la periodización nutricional, ¿no? Como, ok, ahorita estoy fuera de competencia, periodo preparatorio general, muy lejos de competir. ¿Cómo tiene que ser mi composición corporal? No, pues ahorita no importa. Mientras no se salga de 8%, 10% de tu peso de combate. Entonces ahí el nutriólogo puede tomar estrategias de, hey, como estamos tan lejos de, y cuando entremos más cerca de la competencia, va a ser mucho más estricto, ahorita puedo ser menos estricto. Ahorita puedo, ¿sabes qué? Sé feliz. Ser feliz, cuenta calorías, así de sencillo. Pero mientras nos vamos acercando, hay más sesiones de entrenamiento y más cuestiones más, mucho más específicas, el nutriólogo puede comenzar a decir, ok, ya no solamente son calorías, ahora sí me importan proteínas, o sea, cuántas proteínas, cuántos carbohidratos. Y entre más te vas acercando, es como que ya me importa todo eso, pero también me importa cuándo te lo tomas. Porque ya te estás aguantando 4 sesiones por día. ¿Cuáles son los sparring pesados? ¿Cuáles son los sparring técnicos? ¿Cuáles son las sesiones de entrenamiento ligeras, pesadas? ¿Cuáles son los días que vas a correr por 45 minutos a X velocidad? ¿Cuáles son los días de recuperación? Entonces, el nutriólogo comienza a, dentro de todo este esquema, decir, ok, aquí él tiene que estar al 100. Como preparador físico también es muy común. Normalmente siempre le pregunto al entrenador de artes marciales mixtas como, oye, ¿en qué momento, qué día es el sparring en donde tú lo mides? Tal día, el viernes. Yo no hago nada que afecte al viernes. Si yo sé que el viernes vas para arriba, yo el jueves o el miércoles no le pongo una sesión pesada. Porque va a llegar bien jodido y lo primero que va a decir el coach es que la preparación no sirve. Va a llegar con algo de dolor muscular, algo fatigado, no va a tener esa velocidad de manos, cambio de dirección, etc. Y el primero en culpar soy yo. Entonces, siempre hay que ver el contexto y ver cuándo compiten, cuándo no compiten, quizás ni siquiera tienen metas competitivas, pero de acuerdo a eso tienen que complementarse totalmente. El problema que van a tener es encontrar gente que quiera trabajar en equipo. La mayoría de gente es como, no, tú no puedes ver mi trabajo. Es como, tú para qué quieres saber, tú no sabes, es como... ¿va? Entonces realmente adaptamos el programa en vez de individualizar. Hagan estructuras de programas que nos digan, hey, vamos a trabajar el día de hoy, cargas moderadas con volúmenes ligeros, patrón tal, listo. Cuando llega el cliente puede llegar un tenista, puede llegar alguien de fútbol americano, puede llegar alguien que nunca ha tocado una barra en su vida, alguien que es experto en halterofilia y sigue aplicando igual. Porque alguien que ya sabe hacer halterofilia, ok, power cleans, completos, hasta abajo, pum, hasta arriba. Alguien que nunca lo ha hecho, ok, high pull. Oye, ¿no le sale con la barra? No meto barra hexagonal aquí. Sigue siendo cuerpo completo, sigue siendo un trabajo de velocidad para dos personas de distintas capacidades enormes. Pero he adaptado el programa. Entonces, realmente lo que
quiero que entiendan hasta el momento es que hay que a veces trabajar en la aptitud, capacidad y darle contexto a los movimientos que son más deportivos específicos. Entender que a veces haremos cosas para que el cuerpo aprenda a generar fuerza, no importa toda la parte contextual. Otra vez hay que enseñarle al cuerpo a transmitir la fuerza a través de él mismo, que conecte. Otras, trabajar en que el cuerpo esté balanceado, que no estemos sobrecargando más una estructura que otra. Y todo esto nos va a enseñar y llevar a que mi atleta, obviamente practicando la parte técnica, los gestos deportivos, puede comenzar a transferir la fuerza, generar, transferir y entregar la fuerza sobre el objeto, sea un oponente, una dirección, sea correr, sea caminar, sea tenis, voleibol, el deporte que sea. Pues más allá de darles X's and O's, tantas reps, tantas series, tantos ejercicios, quiero que comiencen como a entender los principios sobre los cuales después ustedes comienzan a decir, ok, tal ejercicio, etc. Nuestros principios de programación que creemos que cada programa debería tener son los siguientes. Todo programa, antes que nada, debería ser preventivo. ¿Qué significa eso? Antes de qué gestos haces y qué velocidad tienes que llegar y cuándo fue tu último maratón y qué metas tienes, es qué deporte practicas, qué lesiones has tenido. Entonces tú, en lo más fácil del mundo, muchas veces la gente me pregunta como, oye, ¿cuáles son las lesiones más típicas en judo? Perdón, en tenis. Neta, usa Google. Pone injury rates o tasa de incidencia de lesiones de voleibol o tenis, el deporte que quieras, y te van a salir páginas. Y te van a salir muchísimas páginas que van a decir, la lesión más típica en tenistas quizás es tennis elbow. Ok. Pero también tal cosa de rodilla, también tal de tobillo. Antes de pensar en cualquier cosa de qué series y qué peso lo voy a poner, es entender que la manera más fácil de pronosticar una lesión son lesiones previas. ¿Qué lesiones has tenido? Y a veces hay que explicarle qué significa lesión. Por eso mucho la literatura, a veces la gente me dice, oye, no, pero la tasa de incidencia de lesiones es de 3 por cada 1000 horas. Es como, ¿en qué te estás basando? Tal cosa. Ok, vamos a buscar el estudio. Encuentras el estudio y ellos definieron lesión como algo que hiciera que dejaras de entrenar por X periodo de tiempo. ¿Qué sucede? Si me duele la espalda y sigo entrenando, ¿dejar de entrenar? No se considera lesión, pero sí lo es. Si haces CrossFit y te arrancaste todos los callos de la mano y estás sangrando, muchos no dejan de entrenar por eso. Entonces, si tú les preguntaras, oye, ¿cuándo fue la última vez que tuviste que dejar de entrenar por 2 semanas y visitar al médico? Te dirían, no, nunca. Entonces lleva todo un año entrenando y nunca ha presentado una lesión, lo cual no es la realidad y depende de la definición de lesión. Porque la mayoría de personas en CrossFit, hoy ando lastimado la espalda baja, en vez de hacer X tantas series de peso muerto, lo voy a cambiar por tal. Hoy mi agarre está mal, así que en vez de hacer chest to bar, en vez de hacer butterflies, en vez de hacer muscle ups, voy a hacer tal cosa. Para mí lesión va a ser cualquier cosa que haga que tengas que cambiar tu programa y que no puedas hacer tu programa de manera óptima. Usé CrossFit como un ejemplo, pero pasa en todo. O sea, llegan peleadores y como, ay, no mames, ahorita apenas puedo caminar, me dieron una patada y ok, voy a tener que adaptarme a eso. Y voy a tener que entender cuáles son esas lesiones para poder, lo primero que hay que hacer es decir, ok, ¿cuáles son las lesiones más típicas? A, B, C, D, ¿cómo las puedo combatir? Nunca van a crear a alguien que no se pueda lesionar. Pero sí pueden hacer varias cosas. 1, reducir cuántas veces se lesiona. 2, reducir el grado de la lesión. Y 3, reducir el tiempo que tarda en regresar a entrenar después de la lesión. Eso es súper importante. Por eso a veces, de que cuando hacen extensiones de pierna y que dicen que rotar o hacia adentro y hacia afuera que es malo y que no hablas como, de hecho pudiera ser bueno, pues si tú estás haciéndolo hacia adentro, cargando esa posición, ¿cuántas personas no están corriendo, cambian y caen en esta posición? Y se pueden lastimar. Entonces si tú expones al cuerpo a ese estímulo, a fortalecerse en esta posición, muy probablemente cuando caiga en esta posición esté mejor preparado para. O sea, hay que buscar, no solamente es lesión de todo, es el mecanismo a través del cual se lesiona. Todo eso no suena sexy, no suena como, va a hacer un kettlebell swing y la va a cachar y con cadenas.
pero lo primero que nosotros consideramos que hay que hacer es preventivo, porque la mejor habilidad es disponibilidad. Si tu atleta no está disponible para entrenar, no tienes atleta. Disculpa, pero, y por ejemplo, en un deporte como el ciclismo, ¿cómo lo adaptas? ¿Cómo lo modificas? Por ejemplo, una lesión de, me refiero la rodilla, pero pues obviamente su entrenamiento pues tiene que ser siempre bicicleta, pues. ¿Sí? ¿Cómo ahí haces la adaptación para Entonces, modificar? No siempre tiene que ser bicicleta. A lo que voy es lo siguiente. Las adaptaciones cardiorrespiratorias son generales. ¿Qué quiere decir eso? Que las adaptaciones al corazón como tal, cardiovascular como tal, son las mismas corriendo, remando, ciclando, si la intensidad, volumen, distancia son similares. Ahora, claramente el gesto deportivo técnico y la cuestión de las piernas, de cómo se cansa, la capacidad, es totalmente distinto. Pero si alguien ya tiene, por ejemplo, te voy a poner diferentes escenarios. Alguien ya ha ciclado por mucho tiempo, ya tiene esa capacidad, ya tiene buena técnica y está presentando problemas de la rodilla, pero no quiere perder la capacidad cardiovascular, pudiera dejar de ciclar, pudiera comenzarse a remar, pudiera comenzar a hacer otras estrategias mientras entra un programa de prevención, rehabilitación. Y cuando regrese, como ya tiene experiencia, quizás pierde poquita técnica, pierde poquita capacidad, pero lo va a agarrar extremadamente rápido. Y a largo plazo es una mucho mejor estrategia. 2, ver por qué se está lesionando y de ahí decir, ok, quizás extiende demasiado rápido, pero los músculos flexores no son suficientemente fuertes. Entonces podrías poner balancear, decir, ok, ¿cuál es el balance de fuerza entre cuádriceps e isquisurales? Y si es demasiado dominante de cuádriceps, podrías decir, oye, quizás balancear los isquisurales podría ser algo interesante. Todo depende mucho del grado de lesión. Si nomás te está molestando, ok, puedes seguir ciclando, pero hay que tratar de buscar cómo hacerlo. Y si pudieras disminuir la frecuencia con la que ciclas, muchas veces como hay un libro que se llama The Hybrid Athlete, que es como mucho enfocado a entrenamiento de fuerza y entrenamiento de endurance, y era así como de alguien dice, oye, tengo muy poquito tiempo para entrenar, tengo 6 horas, no sé, soy corredor, y si tomo todo el tiempo que tengo para correr, meto número arbitrario, 50 millas. Y dice, entonces, pero si dejo, y ahí es donde entra la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Correr 50 millas o correr 40 más entrenamiento de pesas? ¿Me explicó? Como si vas a correr menos, quizás vas a dedicarle más tiempo a otras cosas, pero hablando de balance, de salud, de capacidad, de enseñar a tu cuerpo a generar fuerza, probablemente va a ser mucho mejor. Y no probablemente, todo estudio ha encontrado en cuanto agregan pesas a cardio, mejor. No al revés no siempre es igual. Cuando agregas endurance a pesas, no siempre es igual. 2, aparte de preventivo, balanceado. A veces me dicen, mi peleador, mi jugador, mi ciclista, por ejemplo, no tiene que empujar. Por ende, no hay necesidad que haga press de banca. Pero al final del día, si siempre estás entrenando X o A musculatura, otras musculaturas que no estás desarrollando pierden su capacidad de estabilizar los que sí trabajan. Pierden esa capacidad de que el cuerpo esté balanceado, comienzas a deformar tus posturas, puedes comenzar a presentar problemas. Como si quizás directamente ese músculo no está generando fuerza en tu gesto, pero el cuerpo humano es una pieza completa que trabaja en armonía. Propositivo, suena raro, pero sí existe la palabra. ¿Cuál es el propósito de tu programa? De verdad, ayer estaba hablando con una chava y era de que subió, vi que alguien hizo tal ejercicio, ya me puse a hacerlo. Y ese ejercicio, ¿cómo embona todo tu programa? Ese ejercicio, ¿cómo altera las respuestas de la adaptación a tu programa? Entonces, nada más estás agregando ejercicios porque se ve divertido. Nada más estás agregando ejercicios porque es diferente. Nada más por variar. No, hasta cuando nomás vas a variar, tiene una razón esa variación. Nosotros aquí cada aproximadamente 5 semanas, la 6ª semana tenemos una semana de variación. Hacen cosas que no estaban haciendo para nada. Y es muchísimo de que trabajo de rotación externa, rotación interna, trabajo de muñeca, de cadera, rodilla, tobillo, cuello, literal se pone a trabajar el cuello, el lateral, muchísimas cosas. Es como lo sacamos de un programa tan estructurado, trabajamos en los componentes más pequeños que típicamente no estamos estimulando de manera directa y lo regresamos. Lo vemos como un tune-up,
no sé cómo siga en español, pero me imagino como los carros de pista, cuando paran, les cargan las llantas de frega y siguen, así lo hacemos nosotros. Es como, vamos a checar todos los áreas del cuerpo, darle estímulos que sigan adaptándose para regresar otra vez a entrenar. Todo tiene un propósito. Todo tiene que tener un propósito. No puedes nada más agregar ejercicios por agregar. A veces el propósito será preventivo, a veces el propósito será balancear tu programa. 4. Adaptable. El modelo que tengas, el programa que tengas, tiene que ser capaz de adaptarse rápidamente. No vas a poder tener 30, 40, 50 clientes y a cada uno sentarte desde cero. Y desde cero ponerte a programar. Para nada. Tienes que tener ciertos modelos que rápidamente se pueden adaptar a diferentes escenarios. Nosotros aquí tenemos modelos de 2 días, de 3 días, 4 días y el día 5 y 6 son días adicionales que le podemos agregar a cualquiera. Y puede ser un programa de, porque el día 5 y 6, el día 5 es accesorios de salud y el otro es cardiorrespiratorio. Puedo tener un cliente que viene, le pongo un programa de 2 días de pesas estructurado y si viene un tercer día puede ser accesorio, viene un cuarto día puede ser cardiorrespiratorio. El mismo, pues alguien puede venir 3 días y le agrego cuarto de accesorios y quinto de, o alguien puede hacer 4 días de pesas con accesorios y cardiorrespiratorio. Y aparte de eso tenemos todo ese mismo modelo que acabamos de decir para una fase de general, para una fase de resistencia, para una fase de fuerza general, fuerza máxima, potencia. Entonces, estamos hablando que tenemos, que son 6 modelos como tal. Dentro de cada modelo existe el de 2 días, el de 3 días y el de 4. Y el de 2 puede ser 2 con cardiorrespiratorio, 2 con accesorios, 2 con accesorios y cardiorrespiratorio. Acabas de generar cientos y cientos y cientos de variantes con un solo modelo. Y aparte de lo mismo, tú puedes llegar conmigo y te pongo general, resistencia, fuerza máxima. Y otra persona puede entrar a general, fuerza básica, fuerza máxima, potencia. Acabas de crear, aunque ambos vinieron la misma cantidad de días, acabas de crear una secuencia distinta. Eso nos permite agarrar clientes y en minutos tenerles programas. Y lo más importante, adaptable. Adaptable no solamente significa cuando escribas tu programa, adaptable significa cuando estás en el campo de entrenamiento, decir, este movimiento no me gusta cómo sale, déjalo cambio rápido. Pero tiene que seguir cumpliendo con el propósito. No cambie un press de banca por un remo, o sea, no cambie un press de banca por un press de hombro, son 2 movimientos totalmente distintos. Un empuje horizontal, un empuje vertical, cumple con distintas funciones. Entonces tienes que adaptar no solamente al armar el programa, sino que cuando ya estás entrenando, tienes que tener un sistema de regresiones. Ejercicio A es el básico, pero tengo el A más fácil, el A mucho más fácil y el A extremadamente fácil. Llegas con tu cliente, le pones A, no le sale, lo pasas al siguiente, no le sale, le pasas al siguiente, no le sale, le pasas al siguiente. Tienes que tener ese sistema de regresiones, movimientos más fáciles, y progresiones, movimientos más difíciles, para ir adaptando. Pero realmente algo que ustedes tienen que hacer es sentarse y decir, ok, sentadilla trasera. Si les sale muy fácil, ¿qué hago? Si no les sale, ok, frontal. No les sale la posición de las muñecas, pero lo demás sí, ok, toman así. Oye, así no molesta, ok, amarra straps, tómalo aquí. Oye, ninguna de esas sale, ok, pasamos a goblet, pasamos a front rack con mancuernas, con kettlebells. Tienes que armar todo un esquema de cada patrón en donde rápidamente tú puedas tomar decisiones. En vez de decir, sí, no le sale, ¿qué le pongo? El sistema tiene que estar ahí. Competitivo, sea consigo mismo, sea con alguien más, sea dentro del equipo, sea contra un equipo opuesto. Tratamos de que sea competitivo el programa, de que los empuje. Uno de los mayores problemas que tenemos ahorita con un entrenador que trabaja para nosotros es eso. Le ponen 10 libras y lo sacan. Es como decía 10 reps, pero decía con un esfuerzo de 8. Esa terminó con un esfuerzo de 5, no es lo mismo. Tiene que subir el peso, o agregar pausa, o agregar cadenas, o agregar bandas, algo. Quiero el esfuerzo, no solamente el patrón. Pues tienes que enseñarlos a buscar, competir. El otro día una chava, ayer de hecho, sentaría goblets con 15 libras. Terminó con la de 50. O sea, 35 libras de diferencia de que literal tomó la de 50 y hizo una red y la siguiente dijo, no puedo. Yo vi la velocidad, vi la técnica, fue como, no me importa lo que digas, pues. Ya cuando terminas, le dices, oye, ¿te diste cuenta cómo pasaste de una red no puedo a hacer 10? Eso es totalmente psicológico.
eficiente, cuestiones de tiempo, cuestiones de espacio. Nosotros tenemos algunos calentamientos que son totalmente irse desplazando, de que se toman aquí, se van aquí, siguiente pierna y se van, y se van, y se van, y van para atrás, y totalmente. Pero si mi gimnasio tiene demasiadas personas entrenando, que se dan cuenta es pequeño, cuando tenemos 6 a 10 personas, se complica eso. Tenemos que tener variantes de cómo calentar en nuestro propio lugar, ¿sí? Y aparte, otra cosa que considerar es nuestro programa tiene del 1 al 7, de que 7 ejercicios. Pero hay clientes que hacen del 1 al 3, hay clientes que hacen del 1 al 5, unos que hacen del 1 al 7. Entonces, todo tiene que ser de acuerdo al tiempo. Obviamente lo más importante es 1, lo menos importante es 7. Por si el cliente nada más logra meter 5, ok, completó la sesión de 5, de acuerdo a sus tiempos. Evolutivo, nunca dejen de estudiar, nunca dejen de aprender. Su programa tiene que cambiar con el tiempo. Con el tiempo salen nuevos aprendizajes, quizás nuevos para ti, quizás nuevos para la industria, pero tenemos que con el tiempo ir cambiando. Mis trabajadores me odian, porque cada semana es como, estábamos haciendo esto mal, creo que es mejor hacerlo así. Por ejemplo, hoy en día siempre metemos jalones antes que empujes. Si tengo algo que sea empuje y jalón, siempre meto jalón primero. Después también antes hacíamos biseries, a veces de que un movimiento full body, uno de cuerpo inferior. Y fue como de, pero cuerpo completo ya es cuerpo completo. Mejor nada más hagamos biseries en lo que sea cuerpo superior con cuerpo inferior. Porque ahora he juntado superior con inferior, he creado un cuerpo completo. Antes hacíamos remos invertidos aquí. ¿Sí dan cuál remo invertido? Cuando pones la barra te acuestas y te jalas hacia arriba. Y fue como de, espérate, todo lo que hacemos con barra lo hacemos por lados, rotación interna. ¿Por qué no comenzamos a hacer nuestros jalones supinos para crear rotación externa y darle más salud y balance al programa? Y siempre que hacemos ese tipo de remos invertidos, hasta cuando hacemos planchas, no lo hacemos de aquí, lo hacemos de aquí. Es como tratar de balancear, decir, oye, tengo muchísimas cosas pronadas, tengo muchísimas cosas con rotación interna, deja balancear mi programa. Eso es evolutivo. Nuestro programa constantemente estamos ajustando cositas. Oye, creo que aquí podemos hacer esto mejor. Eso viene a través de estudiar, a través de practicar y también a través de simplemente estar aquí trabajando. Porque dices, oye, la manera en que lo acomodo no es eficiente. ¿Qué puedo hacer para que sea más eficiente? Algo que también hicimos nosotros es nuestro programa. Ya saben que es tipo como el lunes de sentadillas, martes de esto, miércoles de esto. Nuestro programa, digamos que son 3 sesiones, A, B y C. Primera semana es A, B, C. Segunda semana es B, C, A. Tercera semana es C, A, B. Eso hace que dependiendo en qué día caigan, no caigan 10 personas y digan, ah, hoy me toca A. Sí, todos hoy les toca bilateral, dominante de rodilla, tengo 3 racks y tengo que poner a 6, 7, 8 monos a hacer este tipo de movimientos. No, porque al pasar eso, unos están en A, otros están en B y unos están en C. Algunos comienzan sin el rack, otros comienzan en el banco, otros comienzan en el suelo, otros comienzan en la plataforma. Eso fue una estrategia, no que sea mejor. De hecho, si hay literatura de que es igual, de balanceado, no importa, al final del día con que en la semana hagas tu trabajo, tus resultados semejantes. Como que es mejor, primero hacer striking y después un día hacer lucha y después hacer Muay Thai. Es como, sé que Muay Thai es striking, pero a lo que me refiero es como box, un día Thai, un día lucha. Es como con que lo completes en la semana, tuviste 1 hora de entrenamiento de cada uno. Eso lo hacemos nosotros solamente para ser más eficientes, que no se me junte demasiadas personas en una sola cosa o en un solo lugar. Entonces, si ustedes tienen atletas y trabajan en un gimnasio y saben que los lunes se atasca de personas queriendo usar el press de banca, quizás tu programa debería considerar que algunos de tus clientes tengan programas con días, por ejemplo, que él va 4 veces, pero le pones un programa de 5. ¿Para qué? Para que el día lunes de la semana le toque la sesión 5. Entonces la semana se va cambiando. En vez de que siempre sea lunes de sentadilla. Progresivo, de lento a rápido, de fácil a complejo, de ligero a pesado, de conocido a desconocido. Es muy normal que alguien llegue y digas, ah, tu programa está bien chafa, déjate cambio todo. Espérate. Ve lo que está mal, ve lo que está bien y comienza a hacer cambios poco a poco. Yo prefiero agarrar un programa mal hecho, ajustar lo más importante, dejarlo así un par de semanas y después un par de semanas cambiar algo y después cambiar algo y que en 6 meses su programa esté al tiro y que no haya sido un cambio demasiado drástico para que al mes se haya ido.
Si él estaba en un programa y lo disfrutaba, tu cliente no sabe de volúmenes, de cargas, de esto, tu cliente sabe de cómo se siente y cómo le gusta. Entonces, si tú quieres dar un programa que será mejor para él, pero quizás no le gusta, velo llevando de la mano progresivamente. Creo que estas son cuestiones que deberían existir en todo programa de entrenamiento, sea nada más hipertrofia, sea nada más igual hipertrofia, balanceado. Sí, habrá algunos músculos que algunas personas simplemente no quieren. No significa que debas dejar de entrenar, no simplemente entrenarlos menos. Se balanza. Oye, la persona tuvo un reemplazo de cadera, oye, la persona tiene problemas en el hombro, ok, preventivo. Propositivo, ok, el propósito es bajar de peso, subir de masa, qué músculo, etc. Adaptable, hace press de banca, le lastima, ok, cambia la mancuerna. Lo hace con mancuerna, no lastima, ok, cambia press de banca, reverse bench press. Entonces tienes que poder adaptarlo. Competitivo, pues si quiere, sea contra sí mismo, contra un amigo, quiero bajar tantos kilos, quiero aumentar tanta masa, etc. Eficiente, tu cliente va a llegar contigo, tengo una hora para entrenar, dale el mejor programa que puedas. Evolutivo, con el tiempo vas a meter nuevos ejercicios, que vas aprendiendo nuevas cargas, etc. Y progresivo, claro, cargas, volúmenes, ejercicios, etc. Es justamente esa parte que tenemos que entender. Y yo como nutrólogo, ¿cómo entiendo esto? O sea, cuando llega a la consulta, ¿qué voy a hacer? O sea, le voy a preguntar, ¿tu programa es preventivo? ¿Tu programa está balanceado? ¿Me explico? Esa es la problemática. Porque como venimos como nutriólogos y tenemos la intención de hacer un plan de alimentación, pero ¿cómo demonios armas un plan de alimentación para un tipo de programación de entrenamiento? ¿Qué le vas a preguntar? ¿En qué fase? Sí, claro, cuando se dedican al tema de rendimiento deportivo, bien, porque de todos modos el deportista debe de conocer qué es lo que está trabajando. O en algún momento tendrás que tener alguna comunicación con el entrenador, pero cuando no, cuando solo vas a un lugar a entrenar, ¿sí? Cuando el entrenador a veces ni siquiera sabe qué está haciendo. ¿A qué voy con todo esto? Que los cuestionarios en este caso, bueno, PCN sería, ¿no? Es el básico de la parte nutricional, pero bueno, los cuestionarios del historial clínico deben estar enfocados en obtener información de su programa, y no información técnica, sino información práctica. ¿A qué voy con esto? ¿Qué me puede dar una respuesta a preguntar en esta parte en un historial clínico? ¿Alguien tiene alguna sugerencia? ¿Qué podría preguntarle a un cliente o paciente? ¿Qué podría preguntarle para entender en qué tipo o en qué situación se encuentra en la programación? Sobre el volumen, ¿cuántas veces pasó con esto? Bien. ¿Cuánto tiempo tiene entrenando? ¿Cuánto tiempo tiene entrenando? Bien. La frecuencia, la fecha de competencia. ¿Qué entrenamiento va a hacer? Hablando de competencia, velo más como usuario. O sea, más como, sí, no entrenar, nada más quiero entrenar. Se va a armar un plan de alimentación para una persona que va a entrenar y va a comenzar a una serie de adaptaciones, una programación. ¿Qué estás entrenando? ¿No? ¿Cuánto entreno? ¿Cómo entreno? ¿Qué entreno? ¿De acuerdo? Y muy importante, y si me preguntan a mí en la experiencia que tengo, ¿cuánto tiempo llevas entrenando? Y cuánto tiempo llevas entrenando nos abarca un chingo de partes de aquí. ¿Me explico? Porque entonces ya sabes que dominas cierto gesto deportivo, ya sabes que dominas ciertos sistemas, ya sabes que ha generado adaptabilidad, ya sabes, ahora preguntas, ¿cuánto tiempo no has dejado de entrenar? ¿De acuerdo? Porque te pueden decir, llevo 2 años. Ahora, los cuestionarios la verdad son demasiados ambiguos, pero es lo que hay, y es con lo que se trabaja, ¿sí? Porque regularmente los esperamos en el escritorio y no vamos a donde entreno. ¿Me explico? Por eso es justamente que tenemos que tener las preguntas tan sencillas que nos dan tanta información. ¿Qué pasa? Nos enseñan nada más a preguntar y a escribir. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, y el análisis sobre el entrenamiento no se llega a sentar. No llega la comprensión y justamente todo lo que acaba de mencionar Jay, ¿sí? Ya si llega a un nivel competitivo, si en verdad es eficiente en el entrenamiento, si estás evolucionando constantemente sobre las estrategias que vas a estar lanzando sobre el paciente. Porque al final esto es prueba y error, ¿sí? Sí hay un chingo de ciencia, claro, pero sigue siendo prueba y error al momento de la presencia de la individualización. Ya lo mencionaba ella. ¿Me explico? Por eso es como, justamente, es mi comentario. Aquí entra la parte de historial clínico completamente. ¿Qué voy a preguntar? ¿Para qué voy a obtener? Y no es solo eso, sino qué sentido le voy a dar a lo que estoy obteniendo. Acaban de decir las preguntas claves para entonces entender. Ahora, ¿qué tan intenso sientes que has estado? La escala de Borg es tan subjetiva y tan eficiente para una consulta nutricional, ¿sí? ¿Qué tan intenso has estado entrenando? La escala es de 0 al 20,
Si la quieres facilitar, vuélvela más sencilla del 0 al 10. ¿Qué tan pesado estás entrenando ahorita? Sinceramente, a comparativa de cómo has entrenado hace 3 meses, a comparativa de cuánto tiempo llevas entrenando, hoy estás comenzando. Serán las mismas calorías a la persona que ya lleve 3 meses entrenando y tenga una experiencia de 5 años y cesó 1 año. ¿Me explico? A las mismas calorías que si una persona que va comenzando con un plan de alimentación que solo tenga 3 meses entrenando. A eso voy con el contexto de la administración calórica, desde ahí nada más. Por eso nos confundimos con los gramos por kilogramo de peso. De ahí surgen las recomendaciones, porque hay un rango de 2.3 a 3.2, porque hay un rango de 1.4 a 1.7. ¿Me explico? Justamente por eso, porque entonces va a depender completamente del programa y los principios de la programación del entrenamiento. Gracias. ¿Alguna duda, pregunta o de cómo pudiera aplicar uno de esos principios, alguno que no haya quedado claro? ¿Uno que quisieran que exploraran algún ejemplo? Creo que son muy fáciles de entender, Sí. y lo que ustedes quiero que se lleven, conceptos, principios. No es exactamente cómo va a ser tu programa preventivo, pero sí siéntate y pon en Google de verdad el nombre del deporte, lesiones, incidencias, y te va a salir. Oye, me salió tal lesión, no sé ni cómo trabajarlo, te contacto a un amigo fisioterapeuta. O de verdad, explora, ponle en Google mecanismos de lesión y le pones el nombre de la lesión. Oye, típicamente sucede la lesión por altas velocidades, por esto, por aquello. Ya comienzas a decir, ok, si normalmente sucede porque el cuerpo no está preparado para una gran velocidad, significa que tengo que darle mayor capacidad al cuerpo. Entonces, si eso sucede normalmente corriendo, quizás pulir su técnica, quizás trabajar su aterrizaje en una sola pierna, quizás caer desde una caja, ese tipo de cosas. Preventivo no siempre resulta como en ejercicios de fisioterapeutas, ¿no? Siempre es bandita. Preventivo puede ser, lesiones de bíceps en barras de brazo en jiu-jitsu. ¿Ok? Tú estás acostado, tienes tu brazo, lo tienes elevado, estás tratando de romper tu brazo. ¿Tú qué estás haciendo? Fuerza. Al final del día te están elongando, es excéntrico. ¿Están de acuerdo? Tú tratas de que sea concéntrico, pero es excéntrico. Y de aquí te puedes lastimar. ¿Qué significa eso? ¿Dónde sucede? En rangos muy, muy largos. Entonces tú pudieras comenzar a decir, ok, mi crawl de bíceps sería un gran ejercicio preventivo para ese tipo de atletas. Especialmente mi crawl de bíceps, en donde literal hago toda la trampa que pueda del mundo y dejo que la pesa me gane tratando de pelear contra ella. Enseñarle a mi cuerpo a trabajar contra cargas supramáximas y darle mayor resiliencia, no resistencia, como capacidad de resistir pues contra esas cargas supramáximas. Entonces un crawl de bíceps que algunas personas de entrenamiento funcional dirían, no, eso es de gym, eso es de mamado, eso es de bro, eso no funciona, es una gran estrategia preventiva. De hecho hay 2 estudios en donde tomaron equipos de profesionales de Europa de fútbol, soccer, y les integraron de que era el mismo programa, nada más que a un grupo le pusieron crawl de femoral tumbado y a otro le pusieron el crawl nórdico. Y no, vamos a ver qué pasó, y encontraron una gran disminución en incidencia de lesiones en los equipos que nada más integraron un ejercicio adicional. Entonces ese ejercicio de gym, de mamado, que no sirve, que no es funcional, previnió una gran cantidad de lesiones. Es como, para mí eso es altamente funcional. Nosotros igual, véanlo como conceptos, no le tienen que llamar así. Nosotros típicamente desglosamos el programa en posición, patrón, rendimiento. Posición, ¿cómo lo dice? Enseñarle a tu cliente a lograr las posiciones. Olvídate del movimiento como tal, piensa en las posiciones, porque el movimiento no es más que una transición de una posición a otra, de estar totalmente erguido a pasar 90 grados en sentadilla. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en estas fases? Usamos muchas regresiones que nos ayudan a lograr un movimiento. Por ejemplo, sentadilla landmine, ¿saben cuál es landmine? La barra está esquinada. Entonces, ¿qué haces? Muchos clientes hacen la sentadilla y van como para abajo y después para atrás, y lo hacen como un poco chueco. Entonces no controla ninguna posición, por ende su patrón es el erróneo. Con la sentadilla landmine la barra te queda aquí, no te deja ir vertical, no puedes.
Entonces, te obliga a irte hacia atrás. Entonces, el landmine es una gran herramienta para enseñarle a tu cliente a comenzar a descender con ligeramente hacia atrás, ¿no? En el plano posterior. Entonces, en la posición usamos ejercicios que te obligan a hacer las cosas como son para que tu cuerpo pueda comenzar a dominar estas posiciones. Después de eso ya nos comenzamos en el patrón. Ok, ya logro las posiciones, ahora puedo yo llegar a esas posiciones sin que un instrumento, implemento, herramienta me esté asistiendo. Y cuando ya mi cliente logra posiciones, ya logra los patrones, me enfoco en rendimiento. Ahora sí, a estos patrones meterles carga, meterle velocidad, meterle complejidad, meterle pausas, meterle cargas supramáximas, supramáximos excéntricos, ¿no? Hace peso muerto heads, un compañero de cada lado lo ayuda, sube el head y después nada más lo baja. ¿Sí? Y ya puedes comenzar a hacer todo ese tipo de cosas, cadenas, bandas, lanzarle la pelota, que la absorba, que la gire, que la azote. Eso sucede cuando ya tiene posiciones y patrones. Y ya de ahí me enfoco en el rendimiento. Ahora, claro, posición y patrón de todas maneras te va a estar dando rendimiento. Nada es exclusivo. El simple hecho de mejorar sus posiciones lo va a hacer más fuerte. Entonces aquí se dan cuenta, dice desarrollo de capacidades de control de las distintas posiciones de los movimientos fundamentales de entrenamiento. Ahí consiste de regresiones, variantes más fáciles, variantes que te obligan a hacer las cosas para consolidar la adquisición de movimiento. Después de eso, ahora sí, tratamos de meter algunas progresiones con cargas moderadas, todavía no estás metiendo cargas supramáximas, máximas, etcétera, para fortalecer ese patrón. Ya tenemos las posiciones, ahora tenemos el patrón y ahora sí, métodos más avanzados, y aquí es donde ya puedes comenzar a trabajar en distintos estados de fatiga. Es muy común, y yo lo he dicho, pero siempre falta el contexto, es como, ¿dónde pondrías tu power clean super explosivo? Normalmente al principio de la sesión, porque es muy explosivo, quieres mantener la técnica, quieres mantener la calidad. Pero, ¿cuántos partidos de fútbol americano se ganan en el primer cuarto? Bueno, primer tiempo. ¿Cuántos se lleva hasta? Ninguno. A nadie le importa qué tan explosivo eres los primeros 5 minutos. A un juego de fútbol americano no importa qué tan explosivo se mantiene durante todo el partido. Entonces, siempre va el power clean al principio, ¿no? Yo puedo poner power clean hasta el final, para ver qué tan bien se mantiene la explosividad después de mis sentadillas, después de mi press de banca, después de múltiples cosas. Entonces tenemos que pensar que a veces el orden de algo lo podemos poner en un estado de fatiga, ponerlo en fatiga para ver cómo resiste ese patrón, pero eso no va a suceder en tu bloque de posiciones del patrón. Primero hay que desarrollar las posiciones, desarrollar el patrón, fortalecer el patrón, y después podemos lograr maestría, ser excelentes en ese patrón sin importar si te acabas de despertar, sin importar si estás cansado o si estás al 100% recuperado. Igual dentro de esto pueden entrar 1000 cosas, pero lo importante es que dentro de cada uno de estos seguimos respetando todos los principios. Viendo esos bloques como una secuencia de tiempo, podrías ver que del movimiento atlético, al principio de un bloque de posición, sería trabajar con tu atleta la posición atlética. Esa es una posición atlética. Y enseñarle a estar estable aquí, no caerse. Muchas personas de verdad no pueden lograr esta posición. Te lo prometo. Y los pones a dar pasos, los pones a cambiar, no lo logran. Les pones una bandita, lo jalas y se van al frente. Entonces con ellos sería trabajar esa posición. Trabajar esa posición primero aquí, después estar arriba, pum, a posición, pum, a una sola pierna, comenzar a lograr esas posiciones, ir corriendo hacia el frente, caer a posición. Entonces eso puede ser tu calentamiento. Les enseñas a lograr esa posición. Después puede ser con ligeras caminatas, etc. Hablando de trabajo de velocidad, metes primero secuencias dinámicas, enseñarle a tu cliente, secuencias súper básicas. Y ya puedes pasar a biscuits, ¿sí? Y ahí puedes pasar a karaokas, o sea, ya puedes comenzar a meter karaokas. Puedes meter karaoke steps, por arriba, movimientos. Puede ser lo mismo pero para atrás, puede ser lo mismo para un lado. Le comienzas a enseñar esas secuencias dinámicas para que aprenda las posiciones que se requieren. Por ejemplo, los butt kicks, las patadas al glúteo.
Súper común que las veas en todas las escuelas o en el entrenamiento deportivo, pero las hacen así. Perdiste el propósito. ¿Cuál es el propósito de un butt kick? Cuando alguien está corriendo, lo que quieres es que rápidamente transicione el pie. Entonces, cuando haces un butt kick, va hacia arriba. Es para cortar la palanca. Es porque si no flexionaras también la rodilla, tu movimiento sería así. Es más largo, ¿verdad? La idea es que sea más corto. Pero si tú haces un butt kick hacia atrás, ¿esto qué tiene que ver con esto? Nada. Cuando corres así? Eso es extremadamente ineficiente, pierde el propósito. Entonces, cada ejercicio que hacemos tiene que tener un propósito. Entonces, siempre pregúntense, ¿por qué estoy haciendo este ejercicio? ¿Por qué hago butt kicks? Para reducir el tiempo de ciclar la pierna cuando corro. ¿Butt kick hacia atrás reduce el tiempo? No, pierde el propósito. Entonces, siempre es fundamental que entendamos el propósito de cada ejercicio que estamos haciendo, y solamente así podemos determinar si lo estamos haciendo bien, cuál es la técnica correcta, cuántas veces debería hacerlo, etc. Porque si el propósito es un propósito secundario, tampoco vamos a dedicarle media hora a algo así, ¿verdad? Y lo mismo sucede. Sé que una vez practicando un deporte les ponen conos, ¿no? Y les ponen una línea, la marcan. ¿Y sabes qué? Vas a correr, tocar el cono y regresar. Y muchas veces lo hacen aquí, ¿verdad? O sea, de lado a lado. Y les enseñan a tocar. Como la meta es tocar, lo tocas con la extremidad más cercana, que sería la del mismo lado. Pero si yo voy para acá y voy a parar y voy para este lado, yo toco con esta mano, ¿en qué ángulo está mi cuerpo? ¿Listo para irse a la izquierda? No. Para nada. Que les han enseñado a nada más trata de tocar, es lo más importante, de ver quién toca primero. Como no, lo importante es ver quién toca primero en la mejor posición. Porque si alguien va súper explosivo, toca y toca aquí, tiene que volver a acomodar para poder salir. Pero si alguien, digamos que esa línea se acaba de mover, está acá, en vez de tocar con esta mano, yo voy, pum, pum, y toco con esta, mi cuerpo quedó en el ángulo. En vez de tratar de tocar con la primera mano lo más rápido posible, yo toco con este lado, inmediatamente mi cuerpo puede ser crossover, me puedo ir. A eso voy con encontrarle a cada cosa por qué la posición importa tanto. Hablando de velocidad, secuencias dinámicas, tanto al frente, a un lado, enseñarle posición atlética, mientras durante el entrenamiento de fuerza le enseñas posiciones. Todos esos son sentadillas goblets, todo ese tipo de movimientos que te obligan a hacer las cosas. Y mucha calistenia, lagartijas, trabajar literal pesos muertos romanos sin carga, con el de agua. Enseñarles a pegar la pared al glúteo en vez de flexionar las rodillas. Con el tiempo tu cliente comienza a lograr esto sin problema. Ahí te digo, es muchas goblets, trabajo con landmine, remos invertidos, dominadas, lagartijas, mucho control al cuerpo. Después de ahí ya podemos meter posiciones atléticas y transiciones de velocidad. Ya metemos secuencias dinámicas a acumulación. ¿Qué significa eso? Ya puedes hacer algunas secuencias y ¿sabes qué? Pero en el metro 10 corres por 20 metros a un 70% de velocidad. Ya comienzas a meter progresiones ahí no es de patrón, no error mío. No, perdón, sí. Progresiones de posición, cada vez que sea más requerimiento propio del cuerpo de controlar una posición. Y ahí pasas a tu bloque de patrones, igual posiciones atléticas y transiciones claramente más complejas. Ya puede ser puras series de acumulación. Sabes que vamos a correr 150 metros, 15 metros para acelerar lo más que podamos, desaceleramos, 1 minuto de descanso por cada 10 yardas, 1 minuto y medio cada vez que hagas una ronda. Comenzamos a trabajar así. Medios fundamentales y sobrecarga. Ya comienzas a trabajar tus patrones fundamentales, ya comienzas a poner sobrecarga, ya comienzas a complicar más las cosas. Y para el bloque de rendimiento, saltos, transiciones, aterrizajes, sprints y medios fundamentales. Y eso ya puedes ir corriendo, saltar, aterrizar, volver a salir. Ya puedes ir, te vas aquí, giras para atrás, paras y te vuelves a ir. O sea, ya comienzan a ser secuencias dinámicas totalmente. En vez de llegan a un lugar funcional, les ponen una escalerita y les ponen aquí unos pies. Es como, ¿eso en qué parte de qué deporte sucede?
Ninguno. La maquinita de baile de Moy, ¿te acuerdas de esa? Neta, es como, sí, que rápido haces una secuencia de pies a lo rey. En ningún deporte, eso lo hace mucho por el fútbol americano y soccer, como, perdóname, pero en ningún momento del fútbol americano vas corriendo y, no, haces pequeños cambios, haces cambios tan sutiles que ni siquiera quieres que se noten. Vas corriendo contra tu oponente, dependiendo si tu oponente tiene su pecho contra su pecho o su hombro contra su hombro, nada más eres un foster y te sigues corriendo. Vas a dar un paso para cambiar de dirección. No vas a hacer X shuffles y Y shuffles y todos esos tipos in and out. No vas a hacer eso. Entonces realmente tenemos que comenzar a aprender en, no siempre buscamos la máxima velocidad, no siempre buscamos la máxima rapidez de pies, buscamos la velocidad deportiva. Es una gran diferencia eso. Un jugador de fútbol soccer no corre a máxima velocidad cuando tiene el balón. Tiene que aprender a poder correr a esa velocidad con la que va a correr con el mayor control posible. Más rapidez de pies no le sirve si no necesitas el deporte. Piensen en game speed, velocidad de juego. Ian Jeffries habla mucho de eso, game speed. Es como aprender a hacer y controlar la velocidad que va a suceder en tu evento deportivo. Porque al final del día lo que importa es tu evento deportivo. No importa qué bonito se ve tu cadera para Instagram, no importa qué tan bien te mueves, cambias de dirección, desaceleras, aceleras y llegas a la meta en tu deporte. ¿Dudas hasta ahorita? Sí. Perdón, quisiera expresar un poquito sobre lo de la programación, el entrenamiento, como lo mencionabas, que trabajas posturas, velocidad, etc. ¿Cómo decides cuántas veces a la semana o al mes o qué días vas a trabajar qué cosa? Porque, por ejemplo, a lo mejor un diario trabajas velocidad o explosividad, o diario no trabajas posturas, a lo mejor. ¿Cómo puedes programar esa parte o adaptarla a la persona en su plan de entrenamiento? Te voy a dar dos conceptos generales, que son las primeras guías, y después con la siguiente parte creo que va a ayudar mucho. Y después te voy a hacer un ejemplo de otra presentación que tengo en donde juntamos todo. Primero, su calendario. Eso es lo más importante. Especialmente si estás haciendo entrenamiento deportivo y tienes que trabajar siempre alrededor de su práctica deportiva. Siempre va a ser fundamental. No hay palabra en eso. En mi vida he conocido un coach he trabajado con tenistas, americano, MMA, nunca me ha tocado que digan, no, sí, tú mandas y yo mando. O que haga más de lo mío. Siempre es como buscando que haga menos de lo nuestro y más de lo suyo. ¿Qué pudiera ser un error que a veces podría ser necesario trabajar más sus capacidades? Yo lo que veo es que nosotros hacemos atletas, no deportistas. Yo hago un atleta, alguien que sepa moverse, correr, cambiar de dirección, saltar, aterrizar, y el coach del deporte toma a ese atleta y lo convierte en un deportista, un atleta específico de un deporte. Entonces, por eso yo estoy en contra de esa cuestión de copiar el deporte. Pues no, el deportista nace o se crea en el deporte, ¿no? Eso va a ser lo primero. Dos, una manera muy fácil de entenderlo es, esto así lo explica, de hecho, se llama Carr, trabaja para Michael Boyle. Él le dice buckets. ¿Cómo dice buckets en español? Cubetas. Él dice, todo deporte requiere movilidad, no importa cuál sea. Algunos requieren más que otros. Todo deporte requiere fuerza, todo deporte requiere resistencia y todo deporte requiere fuerza. Okay. Estas son mis cubetas. Lo que va a cambiar de deporte a deporte es qué tan grande es la cubeta. ¿Sí? Entonces lo primero que preguntarnos es, en este deporte, ¿de qué tamaño es cada una de las cubetas? Eso uno te va a decir qué es más importante que otros y a qué dedicarle más tiempo. Pero después debes de considerar qué tan llena ya está la cubeta. Porque si la cubeta ya está llena, y meterle más agua a la cubeta no te da más beneficio. Entonces es, ¿qué necesita y qué ya tengo? Ya dependiendo de lo que te haga falta, y obviamente de orden de mayor importancia, vas a comenzar a decir, ok, debo dedicarle más tiempo a, B, C o D. Ahorita vas a ver maneras muy fáciles de hacer todo dentro de una misma sesión.
nosotros separamos el entrenamiento en 7 componentes. No tienes que hacer los 7 en cada sesión, no es obligatorio. Pero si los fueras a hacer, típicamente este es el orden. Al menos de que por alguna razón específica quisieras primero fatigar al atleta y después hacer fuerza. Como el ejemplo que hice hace unos minutos. Primero casi siempre vamos a trabajar calidad de tejido. Calidad de tejido está hablando de liberación miofascial. Llámese rodillo, llámese pelota de masaje. Puede ser desde rodillos como trigger point, que tienen como diferentes estructuras. Puede ser desde estos que vibran. Me falló frente de todos. Pero te lo pongo a cargar. Desde esos que vibran. Puede ser hasta con pelotas como estas para el pie. Cualquier cosa que ayude a trabajar la calidad del tejido. Después de eso vamos a tratar de aumentar la temperatura corporal, como todo el mundo lo ha visto. Pero recuerden que hace como media hora comenté que para nosotros no existe el calentamiento general. Yo estoy totalmente en contra de súbete a remar 5 minutos, súbete a caminar 5 minutos, súbete a la elíptica 10 minutos. Siento que del poco tiempo que tenemos estamos perdiendo el tiempo. Entonces, ¿cómo elevamos la temperatura? Las secuencias dinámicas que comenzamos a platicar. Entonces, si tú dices, mi atleta necesita trabajar más su velocidad. La velocidad se va a descomponer en 2 grandes partes. Las capacidades de fuerza, explosividad, etc. Y la técnica. Entonces, la técnica de carrera la puedes trabajar todos los días. Tu cliente llega a entrenar contigo, ¿sabes qué? Va a hacer liberación miofascial. Se pone a hacer masaje ligeramente. Se pone a hacer masaje tu atleta y de ahí tomas el track y ¿sabes qué? Te vas a ir aquí ligeritos, nada más. De aquí, 20 metros. Después regresas y aquí. Ok, ya logró eso. Ok, triples. ¿Me explico? Ok, ahora secuencia de 5, secuencia de 1, 2, butt kick. Ok, ahora corre a distancia con el palo. ¿Me explico? Ya con el palo, ¿para qué? Para lograr estabilidad y porque muchas veces les cuesta el trabajo de brasear. De que no coordinan, de que suben así en vez de opuestos. Con el tiempo, hasta tu calentamiento puede ser movimientos braseo. ¿Sabes qué? Desde aquí vamos a comenzar a trabajar. Entonces tu calentamiento, en vez de decir, subámonos a la elíptica por 5 minutos a elevar la temperatura corporal, eso es altamente cansado. Ahorita algunos lo van a hacer, van a ver que haces una secuencia de eso, es como de, ¿qué onda, no? Y luego con atletas profesionales, o los pones en una secuencia y es como de, espérate. Entonces, en vez de gastar 5 o 10 minutos en estar así, comienza a generar la capacidad y la técnica de estos gestos deportivos. Entonces, mi cliente entra, hace liberación miofascial, típicamente como les comentaba, algunos áreas son los más grandes y ahí puedes trabajar algunos que sean como individuales. Temperatura corporal a través de gestos deportivos que tanto logren que incremente la temperatura corporal, mejoren las posturas y activación del cuerpo durante el entrenamiento y aparte lo hagan consciente. Tú pones un cliente a hacer un karaoke aquí, la mayoría lo logra, pero puedes hacer un skip karaoke. Eso es bien. Entonces, eso los hace que se involucren en el momento. Su mente es como que les das un reto intelectual de movimiento para que tengan que involucrarse en el movimiento. Tú logras muchísimas cosas. Logras mejorar técnica, logras que se involucren en la sesión, que estén presentes, no lo mismo nada más físicamente a realmente estar presentes. De ahí hacemos activación y movilidad. Nosotros ahorita vamos a ver más de activación, pero típicamente activamos lo que es el core o pilar para que nos dé lo que es estabilidad proximal, porque con mayor estabilidad proximal tenemos mayor movilidad distal. Muchas veces alguien de que el brazo no sube de aquí, hace un trabajo de core, escápulas y después el brazo ya sube. Entonces, trabajamos estabilidad para después tener movilidad. Dentro de eso hacemos nuestros estiramientos, pero no estoy diciendo que el estiramiento estático sea malo, para nada lo es, pero el estiramiento estático debería ser utilizado en general para corregir cosas. Alguien literal que sabes que no tienes movilidad, tendrías que tener una sesión aparte para estirar
para poder crear estas adaptaciones estructurales. Corregir a tu cliente en su totalidad no es la meta de esta sesión. O sea, aquí en vez de decir, voy a acostar y estirar mi cuádriceps, podrías comenzar nada más aquí, algunos movimientos, después aquí, después aquí al frente, después cambias el pie. Entonces es más como movilidad dinámica. De ahí en esta sesión trabajaría lo que es potencia y fuerza. Si fuéramos a hacer saltos ese día, haríamos saltos. Si fuéramos a hacer lanzamientos, haríamos lanzamientos. Si fuéramos a hacer olímpicos, hacemos olímpicos. De ahí trabajamos nuestras sentadillas, nuestros desplantes, nuestros bench press, lo que sea lo de la sesión. Terminamos con capacidad de trabajo. Capacidad de trabajo va a ser como más tus accesorios, más tus lagartijas, circuitos, etc. Sistemas energéticos va a ser si en la sesión te toca remar, lo harías en este momento, ya sea intervalos cortos, intervalos largos, ya sea prolongado, ya sea fartlek, lo harías aquí. Y probablemente pudiera existir una gran separación entre C5 y C6.